queridos amigos. Ya empezaron un nuevo ciclo que se llame el desafío de la cultura, que me parece que es un gran tema que tenemos que ver como iglesia, pero aun cuando no creyéramos ni en la iglesia ni en Cristo, que tenemos que preguntarnos los hombres, y que es, ¿qué entendemos por cultura? Ustedes saben que nosotros llamamos natura a todo lo que es nacido, es decir, nos ha sido dado, no lo plantamos nosotros. Y entonces la natura, que de ahí viene la naturaleza, es aquello nacido. Entonces, nosotros hicimos las montañas, no, eso es la naturaleza. Hicimos los cielos, tampoco, eso es la naturaleza. Cultura viene de cultivado, es decir, así como natura de nacido, cultura viene de cultivado. Y de ahí viene la palabra culto, ¿no es cierto? Que es algo central en el aspecto religioso. ¿Y qué significa lo cultivado? Lo cultivado es aquello que tiene un plus puesto por el hombre. Entonces el puente lo hizo Dios, no, el puente lo hizo el hombre. El edificio este lo hizo Dios, no, este edificio lo hizo el hombre. Y a eso lo llamamos cultura. Algunas veces esta palabra queda reservada a algunas expresiones de la cultura, y entonces justamente quizás no llamaríamos cultura a arar un campo, que está muy bien, ¿no es cierto? Y a sembrarlo y a cosecharlo. Y sí llamaríamos cultura a una obra de arte, por ejemplo, o a un libro. Bueno, que también es cultura, por supuesto, pero cultura es un término bien amplio, bien genérico, y que cuanto más específico se lo hace y más se lo lleva a un mundo elitista, es decir, como bueno, aquella gente que va a escuchar música al Teatro Colón, esa es aquella gente que ama la cultura. Entonces es fácil quizás criticarlo porque va a tener aspectos eh, elitistas que corresponden a una determinada clase o que corresponden a un determinado tiempo en donde la cultura considera nobles estas expresiones y no nobles estas otras. Pero ya les digo, la cultura es un término muy amplio que supone eso que hizo el hombre y que supone, si creemos en Dios, ¿no es cierto? Y creemos que existe una creación, algo que nos ha sido dado, una natura, que el hombre no crea de la misma manera, que llamamos ex nihilo. Creación ex nihilo significa creación de la nada. Entonces Dios dijo, hágase, y se hizo el mar. Dijo, hágase, y se hizo una montaña. Pero nosotros no decimos, hágase y se hace este edificio, sino que venimos, hacemos un pozo, construimos un edificio ladrillo por ladrillo, lo techamos, lo arreglamos, lo sostenemos, porque si no lo hacemos se nos cae abajo. Es decir, que la cultura, el plus este que hace el hombre en la creación, que es algo muy noble, muy maravilloso, y hay expresiones de la cultura que nos asombran y algunas que han quedado a lo largo de la historia que nos maravillan y nos cautivan. Bueno, esa cultura no es ex nihilo, porque nosotros no creamos de la nada, sino que creamos desde partiendo de algo, de cosas que son parte de esta natura. Entonces, les decía el ejemplo del puente. ¿El puente lo hizo Dios? No, el puente lo hizo el hombre. ¿Pero qué hizo Dios? Bueno, Dios hizo un río con una orilla y otra orilla, y un pastor llevaba a sus ovejas a pastar de un lado y las ovejitas miraban el pasto que había del otro y no podían llegar, pero un día un rayo, que también lo hizo Dios, hizo caer un árbol que dejó las raíces de un lado del arroyo y del otro lado cayó la copa, y entonces las ovejitas fueron por el tronco del árbol y llegaron al otro lado, y entonces el pastor, cuando se dio cuenta de que le faltaban unas ovejitas, también cruzó, pero cruzó con dificultad porque
no era fácil el equilibrio encima de ese árbol y llegó a la otra orilla para traer de vuelta a las ovejitas, pero ese día pensó, ¿y si traigo o algo más plano para unir esta orilla con la otra y yo puedo también cruzar tranquilamente con mis ovejas? Bueno, y ese día nació el primer puente. Entonces es cultura, sí, porque evidentemente eso no lo podían hacer las ovejas. Lo tenía que hacer un hombre que es inteligente y que es libre. Pero es una creación que no es ex nihilo, no es de la nada. Es decir, es como que Dios, o llámenlo como ustedes quieran, nos puso todos los elementos para que ese hombre pudiera crear ese primer puente. Y después, lógicamente, descubrió elementos mucho mejores que la madera y mucho más seguros y logró unir costas mucho más lejanas. Y bueno, y hoy tenemos puentes que son un asombro para la humanidad y que además este plus que pone el hombre trae muchas cosas, porque bueno, esas dos costas que estaban absolutamente separadas, pero que sin embargo estaban muy cerca, bueno, a partir de ese puente pasan a estar al lado, pasan a ser vecinos y entonces la cultura produce muchos efectos y entonces se casa una señora de la otra orilla con un señor de esta orilla y bueno, y empiezan a descubrir una cantidad de cosas que del otro lado hay manzanas y de este lado no, y entonces podemos comer manzanas y gracias al puente, es decir, la cultura supone un plus, ¿no? que hace el hombre. Y entonces en esto de que Dios le da al hombre la natura y el hombre produce la cultura, de la cual una parte es el culto, que es aquello que le devuelve en gratitud y alabanza a Dios, bueno, en eso hay un bien, porque el hombre se ensancha, porque la creación avanza, porque pasan cosas buenas, ¿no es cierto? Es decir, la cultura hace mucho mejor la vida. Es mejor tener un puente que no tener un puente, es mejor tener un techo que no tenerlo, es mejor tener una carreta que no tenerla. Es decir, la cultura evidentemente hace que la vida del hombre mejore y por eso tiene una relación la cultura con la idea de progreso. El hombre es mejor por la cultura. Bueno, lógicamente ni hablemos cuando esa cultura no es hacer puentes para que las ovejitas vayan a comer pan, pasto, sino que cuando la cultura son leyes, leyes que ordenan la vida de los hombres, que ponen normas, ¿no es cierto? Y que hacen que la vida sea más segura, y cuando la cultura se vuelve medicina, que hace que la vida del hombre sea más saludable, cuando la cultura se hace arte, que así como el hombre tiene mucha belleza en la naturaleza, bueno, también es muy bello ver un cuadro, leer un libro, escuchar un canto, y todas estas cosas son progresos, es decir, el hombre crece a través de la cultura. Ahora, hay veces en que la cultura no necesariamente, ese plus que hace el hombre, no necesariamente lo hace progresar, porque evidentemente el que inventa un arma para matar más, o el que hace una ley de esclavitud, ¿no es cierto?, para poner a un hombre por debajo de sí, ¿no es cierto? Eso es cultura, pero no lo podemos llamar progreso, porque evidentemente es regresivo, ¿no? No es que hace que el hombre esté mejor, sino que el hombre está peor. Entonces, la cultura, es decir, toda la naturaleza, vieron que en el relato de la creación, cuando Dios ve lo que hizo, dice, y vio que era bueno, porque evidentemente el operar sigue al ser. Entonces, como el ser de Dios es bueno, su operar es bueno, lo que él hace es bueno. Entonces, la montaña es buena, el océano es bueno, el ser humano es bueno, el buitre es bueno. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno, está bien hecho y tiene un sentido. Ahora, ¿qué pasa?
como el operar sigue al ser y el hombre está herido por el pecado original, no siempre es bueno, puede ser bueno y puede ser malo, o puede ser como todos nosotros, ¿no es cierto?, una mezcla de las dos cosas. Entonces no siempre nuestra cultura es buena y no siempre la cultura conlleva al progreso de la humanidad, sino que al contrario, algunas veces hay cultura, obras que hace el hombre que son regresivas. Incluso en las cosas más sencillas, ¿no es cierto? Decir, bueno, nosotros inventamos el ascensor y decimos, qué maravilla, ahora puedo subir sin ningún problema, pero por ejemplo hacemos que la vida del hombre sea más sedentaria y no necesariamente eso es bueno. Entonces, ¿podemos llamar al ascensor malo? No, evidentemente lo tenemos que llamar bueno, porque además si soy paralítico y estoy en una silla de ruedas, un ascensor va a ser algo maravilloso. Pero necesariamente eso me va a traer bienes. Bueno, yo tengo que utilizarlo para un bien, porque si no, ¿qué va a ser? Va a ser mi vida más sedentaria, nunca voy a subir naturalmente, como el hombre naturalmente sube una montaña, una ladera, ¿no es cierto? Y el hombre naturalmente estaba acostumbrado a hacer estas cosas y entonces esa falta de ejercicio no va a ser un progreso para mí, sino al contrario, va a hacer algo que me disminuya. Entonces, bueno, como la cultura, ya les digo, no siempre es buena y algunas veces puede servir para cosas malas, entonces, ¿qué necesito? Una norma, es decir, algo que diga esto sí y esto no, ¿no es cierto? En este lado avancemos y en este lado no avancemos, o esto utilicémoslo con este sentido, pero no lo utilicemos con el otro. Entonces, por ejemplo, el estudio de la reacción nuclear, ¿no? Bueno, es algo maravilloso. Ahora, cuando se utiliza para hacer una bomba que tiene un altísimo poder destructivo, ¿no es cierto? Bueno, pone en jaque la existencia de la humanidad. Ahora, cuando se lo utiliza para otras cosas, es muy positivo y entonces podemos utilizarlo. Así que la norma es aquello que conduce y evidentemente conduce a qué, es decir, cuál es el ideal de la cultura. Eh, ¿Qué es lo que nosotros entendemos por progreso? Porque evidentemente el señor que quiere ser rico y que quiere esclavizar a todos los demás entiende que eso era un progreso, ¿no es cierto? Yo nací pobre y ahora soy muy rico. Y es un progreso para él, pero no es un progreso para la humanidad, porque todas esas personas que antes eran libres, ahora son esclavos de él, trabajan para él y para que él viva como un payá, ¿no es cierto? Las otras personas viven como animales. Entonces, ¿cuál es el patrón de la cultura? ¿Cuál es el objetivo de la cultura? ¿Cuándo podemos hablar de progreso verdaderamente? Bueno, esto es una discusión sumamente importante que tiene que hacerse cualquier persona, aún una persona que sea atea, cuál es el sentido de la actividad humana y cuál es la norma de esa actividad y por qué esta actividad la tengo que desarrollar y esta actividad no tengo que desarrollarla, pero evidentemente yo soy sacerdote, tengo fe y para mí la norma de la cultura es Jesucristo, es decir, Jesucristo es el que me enseña qué es el progreso. ¿Qué es el progreso? Bueno, el progreso es aquello que le permite al hombre conocer más, amar más libremente, porque el hombre que está diferenciado de todos los otros seres por su inteligencia y por su voluntad, lo que tiene como propio, ¿no es cierto?, es que su inteligencia crezca, eso va a ser progreso, y que su voluntad ame, eso va a ser progreso. Entonces, qué sé yo, una guerra que hace que uno tenga rabias, discuta, pelee, mate, guarde rencores, tenga división, bueno, por más que esto me dé una cantidad de territorios nuevos,
no es progreso, porque mi voluntad no amó más, al contrario, ¿no es cierto? Odió más, ¿no? Lo mismo una ciencia que me confunde más, que me hace menos sabio, y por eso una ciencia que me hace decir, bueno, los viejitos como ya no producen, los ponemos en un geriátrico y esperamos a que se mueran. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, eso que quiere decir que yo estoy menos sabio porque estoy aprovechando menos la experiencia de esas personas, y además que un día yo voy a ser ese viejito que esté descartado de la sociedad. Bueno, entonces, si Jesucristo es la plenitud de la cultura, es decir, que Jesucristo, que además es tectón, dice el Evangelio, ¿no? Que de ahí viene arquitecto, que sería el gran tectón, ¿no? Es decir, que Jesucristo es obrero, es albañil, es carpintero, tectón, y trabajó, pero no solo trabajó haciendo sillas o haciendo un carro o lo que fuera que le hubiera tocado hacer en su vida oculta en Nazaret, sino que también trabajó predicando una buena noticia. Y trabajó corrigiendo, y trabajó como quien enseña, pero trabajó también amando, trabajó buscando la oveja perdida, trabajó cargando la cruz, trabajó entregando su vida por nosotros, trabajó haciendo la Eucaristía, es decir, ganando con el sudor de su frente un pan para la mesa de sus hijos. Pero, es decir, lo que nos propone Jesús, que amemos incluso al que nos traiciona, al que nos persigue, que perdonemos 70 veces 7, que nos sentemos en el último lugar, que no nos preocupemos por el mañana, porque el mañana se va a preocupar por sí mismo, que no guardemos tesoros en este mundo. Es decir, Jesús nos da un montón de normas que van a ayudarnos a nosotros a hacer una cultura que verdaderamente promueva al progreso de los hombres, que no sea regresiva. Entonces, la iglesia, que es aquella que hereda la misión de Jesús, porque Jesús cuando va a subir al cielo le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. El que crea y se convierta se salvará, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esos 12 apóstoles que están representando la iglesia en ese momento, son los que heredan la misión de proponer esta norma para la cultura. Y por eso la iglesia tiene como parte integral de su misión el proponer a la cultura un orden. Bueno, eso es una misión muy importante de la iglesia. Y es una misión que la iglesia ha cumplido durante siglos. Piensen que la iglesia es la que fundó las universidades, la que fundó los hospitales, la ciencia nació en los conventos, la genética nació en un convento agustino. Piensen ustedes que el alfabeto cirílico, por ejemplo, lo hizo San Cirilo y San Metodio, ¿no? Para aplicar el griego que ellos conocían de origen a la forma de hablar que tenían los eslavos que ellos estaban evangelizando. Es decir, la iglesia tuvo una acción muy directa en la cultura durante siglos, pero en toda cultura, ¿no es cierto? Porque ya les digo, no piensen solamente en las catedrales, o no piensen solamente en la poesía o en la literatura o en la pintura o lo que fuera, ni piensen solamente en lo que es sacro, sino piensen que la iglesia enseñó el matrimonio, la familia, el trabajo, el cuidado a los pobres, la atención a los presos, a pesar de que le llevó muchos siglos, por ejemplo, la esclavitud duró muchísimos siglos aún dentro del cristianismo, ¿no? Y sin embargo Jesús nos dice que somos hermanos, ¿no?
Pero evidentemente muchas de las cosas que han pasado en la historia de la humanidad tienen que ver con la enseñanza de Jesucristo, incluso de las cosas que han sido antieclesiales, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan en los ideales de la Revolución Francesa, o también ideales en mismas revoluciones que fueron muy contrarias con la Iglesia, como por ejemplo la Revolución Rusa, en los ideales hay algunas veces gérmenes cristianos, cosas que enseñó Jesucristo, vividas evidentemente sin la coherencia que nos implica el Evangelio, ¿no es cierto? Que nos enseña esas normas, pero con un determinado orden de valores. Bueno, esta función de la Iglesia es muy importante porque además la construcción de este mundo no es solo la construcción de este mundo, es decir, la cultura no tiene solamente un aspecto en el más acá. Entonces, si construyo un edificio o no lo construyo, es lo mismo, porque un día va a venir Jesús y no va a quedar nada de esto. No, nosotros creemos que va a quedar de todo esto lo que haya de amor y de verdad. Es decir, cuando todas las apariencias desaparezcan, va a quedar aquello que haya de verdadero y de bueno y de bello. Después todo lo otro va a desaparecer. Y entonces para nosotros la función de la Iglesia es muy importante porque además esto construye la vida eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde todos los esfuerzos que nosotros hayamos hecho en esta tierra van a importar realmente, ¿no es cierto? Y van a estar presentes, pero transfigurados. Así como nuestro cuerpo va a estar resucitado, también la cultura va a estar transfigurada para poder ser parte de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva en donde todo va a estar en armonía con el Creador. Entonces, bueno, la historia de la cultura lleva a que en la modernidad hubo un cierto recelo con la Iglesia, porque, es decir, los pensadores más bien tenían la idea de que la Iglesia sigue poniéndonos normas que no nos dan la autonomía suficiente para que nosotros creemos y para que nosotros investiguemos por qué nos dice esto está mal o no te metas con esto o esto es tabú. Y puede ser, ¿no es cierto?, cuando uno ve, porque la Iglesia está constituida por hombres y lógicamente los hombres tenemos claroscuros y habremos tenido en la historia de la cultura una misión muy interesante y también nos habremos equivocado mucho. Y entonces entendieron que la Iglesia no tenía que meterse en el tema de la cultura, ¿no es cierto? No, el tema de la cultura se lo dejan a los sabios de un tiempo, se lo dejan a los medios de un tiempo, se lo dejan a los intelectuales de un tiempo, a los artistas de un tiempo, y la Iglesia, bueno, que se dedique al culto a Dios y que se dedique a la caridad con los pobres y que se dedique a instruir a las personas que no saben leer. Y entonces así la Iglesia fue quedándose cada vez más al margen del mundo de la cultura y ocupando lugares que también son propios de la Iglesia, porque Jesús dice que Él tiene hambre y que le damos de comer cada vez que lo hacemos con uno de los hermanos, y evidentemente todas esas cosas son muy buenas y muy loables, pero la Iglesia ha perdido en nuestro tiempo una voz en el campo de la cultura, y entonces debaten el tema del aborto y la Iglesia no puede decir nada porque no sabe nada, ¿no es cierto? Y porque este no es un tema religioso. Claro, bueno, bien, pero la Iglesia, además de aspectos religiosos, tiene una historia y tiene personas capacitadas como para hablar, sí, realmente de esta norma de la vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuál es el momento de la vida? Y ustedes digan cuál es el momento de la vida, si no es la concepción, ¿cuándo es? ¿A los 3 meses, a los 6 meses, a los 10 meses? Es decir, pues ya nacido a los 3 años, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuándo vamos a considerar
que empieza en la vida y por qué, con qué justificación vamos a sostener esa verdad. ¿Y esto va a servir para el progreso del hombre o va a ser regresivo, ¿no es cierto? ¿Le va a hacer bien al hombre? Porque los sacerdotes, si hay algo que sabemos, es que confesar en una mujer el pecado del aborto, cuando viene a confesarlo, viene con el corazón destruido, así haya pasado 20 años de que hizo ese aborto, ¿no es cierto? Y se siente mal, siente que su corazón le falta algo muy importante, que es ese hijo, y entonces, bueno, nosotros tenemos algo para decir sobre este tema, por supuesto. Bueno, en este sentido también ha habido una cierta colaboración de la Iglesia o de las personas de la Iglesia en aceptar esta reducción a un estado de asistente social. Yo lo he visto mucho como sacerdote y me he negado mucho personalmente a eso, ¿no? Yo, por supuesto, como todo cristiano, pienso que hay que hacer muchas obras de bien y que el bien que hacemos se lo hacemos a Cristo y que por supuesto eso va a servir para nuestra salvación y que tenemos que dar con alegría y que todo eso que nos enseña la fe. Pero yo la verdad no dejé casa, familia, trabajo para ser un asistente social, si no hubiera sido un asistente social. Y entonces a mí en realidad mi preocupación no es dar un colchón ni nada de eso, a pesar de que pienso que es algo importante, pero yo siempre he visto mi vida, porque me siento así capacitado para esto, más en un plano de la cultura, en una evangelización de la cultura, ¿no? Hay un proverbio oriental que dice, si quieres fruto a un año, siembra trigo. Si quieres fruto a 10 años, planta un árbol. Si quieres fruto a 100 años, educa un pueblo. Pero también si siembras trigo vas a sacar tanto, si plantas un árbol vas a sacar tanto, si educas un pueblo vas a sacar tanto. Es decir, el bien se espera más en la educación, pero también se obtiene más. Y yo personalmente siempre entendí que mi vida no era sembrar trigo ni plantar árboles, sino educar un pueblo. Y no ver los frutos, verlos desde la vida eterna, pero trabajar en esta vida para la cultura, ¿no es cierto? Para que la cultura vuelva a descubrir el rostro de Jesucristo y vuelva a enamorarse del rostro de Jesucristo y vuelva a enamorarse de lo que Él piensa, que en mi caso yo pienso que es la verdad, y de cómo Él ama, que en mi caso yo pienso que es el amor perfecto, y de su belleza, de la belleza de sus obras, de la belleza de su palabra, de la belleza de su sacrificio, de la belleza de su propuesta. Me parece la propuesta más bella que existe en toda la historia de la humanidad, y me da la impresión que el reconocimiento que hace la cronología, es decir, nosotros decimos antes de Cristo o después de Cristo, y no hay ningún otro acto en toda la historia de la humanidad que haya impactado como el nacimiento de Jesucristo, a pesar de que ha habido intentos de medir el tiempo con relación a la Revolución Francesa o con relación a la Revolución Rusa, por ejemplo, en realidad fueron intentos fallidos, ¿no es cierto? Porque evidentemente el nacimiento de Jesucristo tiene un antes y un después. Y por eso para mí es el tributo que le paga la cultura, incluso la cultura que no cree en Cristo, de la importancia de su presencia y de un antes y un después en el mundo de los hombres. Bueno, por eso quiero invitarlos a este desafío de la cultura, invitarlos a través de unos videos que van a ir tomando distintos temas para que veamos, bueno, cómo nos ilumina Cristo en este aspecto, en este otro, y de esa manera nosotros podamos también crecer y ser testigos, ¿no es cierto? Y esto que ya les digo, ni yo lo voy a ver, ni lo van a ver ustedes, bueno, pero si lo hacemos, no importa, lo veremos desde el cielo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.